Oiga, el tema del COVID sigue siendo la segunda causa de muerte en Colombia, ¿sí? Pero los expertos dicen que aunque ha reducido significativamente el número de contagios y de fallecimientos, estamos todavía lejos del fin definitivo de la pandemia. Javier Yules. En las calles por estos días las personas se hacen las mismas preguntas. Yo quisiera saber por qué han dejado disminuir las noticias acerca de las cifras de la pandemia, de los contagios y los muertos. Sí, saber si todo eso realmente fue real y cierto. En las noticias pues resaltan otros temas de pronto más importantes. Yo creo que la gente ya está fastidiada de lo mismo, ya son 2 años, entonces como que ya lo ven como algo común. Y es que, aunque ya no se hable tanto de la enfermedad que hasta el momento les ha ocasionado la muerte a cerca de 140.000 personas en Colombia, en los peores momentos a más de 600 en un solo día, el virus sigue siendo una amenaza. El epidemiólogo Jaime Ordóñez dice que aún hay pandemia para rato. La pandemia aún sigue entre nosotros, desafortunadamente, y aún falta mucho. La semana pasada, de manera oficial, se registraron 92 muertes, pero recordemos que el país tiene un subregistro aproximadamente de 30%. Esto porque solo se registran las muertes de los que se infectan en 14 días antes. Los números muestran que el panorama no es tan dramático como el que había unos meses atrás. La médica y magíster Fabiola Rey revela las cifras más recientes con las que cuentan los organismos de salud a propósito de la pandemia por COVID-19. Un promedio de casos nuevos confirmados en la última semana de 344. Claramente es muy inferior al pico que tuvimos a mitad de enero, en donde teníamos más de 30.000. Lo que es evidente es que ahora, cuando una persona adquiere COVID-19, en la mayoría de casos, los síntomas son diferentes a los que se reportaban hace casi un año, incluso con la presencia de variantes. Nuestras pacientes que consultan por COVID no requieren ventilación mecánica o no han presentado falla orgánica multisistémica que los lleve a la unidad de cuidado intensivo. Para los especialistas, el que haya más personas vacunadas ha sido determinante para la disminución de contagios, de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo y sobre todo de muertes. Si no hubiera vacunación, es posible que hubiese un comportamiento diferente, pero gracias a la vacunación no se está observando un comportamiento muy distinto del que se ha observado con la variante Omicron, afortunadamente. Lejos de pensar en un fin de la pandemia, el consejo es seguir manteniendo las medidas de bioseguridad y atender los llamados a la vacunación y a la aplicación de los refuerzos. Y como nos decía la doctora que entrevistamos hace algunos minutos, aquí la clave es el autocuidado. Uso de tapabocas, distanciamiento social en la medida de lo posible, lavado de manos, si tiene los síntomas gripales, alertar en el trabajo, en el estudio, ausentarse mientras se recupera.